Cristianos conscientes de la palabra de Dios. Apocalipsis 2:12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. En nuestra serie ¿Qué clase de cristiano eres?, a la luz del mensaje a las 7 iglesias, entramos en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Las cualidades que hemos ido describiendo acerca de un cristiano son tanto positivas como negativas. Las cualidades positivas son para reafirmarlas y las negativas para evitarlas y para despojarnos de ellas. Se esperaría que solamente las virtudes sean parte de la vida de un cristiano, pero la realidad es que no es así. Hay defectos que aparecen en la vida del cristiano que empañan y dañan su vida espiritual. Defectos que deben ser erradicados para una vida cristiana correcta delante de Dios. Es malo que tengamos esas cualidades negativas, pero mucho peor es que persistamos en ellas sin hacer nada para eliminarlas de una vez por todas con la ayuda del Señor. Ya que estaremos hablando un buen tiempo basados en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, nos parece oportuno saber algunas cosas acerca de esta ciudad donde existía aquella iglesia hace tanto tiempo. Como saben, estos mensajes están aplicados a la vida particular de un cristiano, o sea que lo que vemos que ocurre en la vida de las 7 iglesias, como ustedes saben, lo estamos llevando al plano particular de un cristiano. Bueno, pues vamos a ver algo referente a Pérgamo. Pérgamo significa literalmente fortificado. También de su nombre se deriva la palabra pergamino, un tipo de papel fuerte que se usaba para escribir. La ciudad de Pérgamo tuvo una gran biblioteca, muy famosa, esa biblioteca, en su tiempo. Pérgamo era una ciudad muy próspera y llena de cultura. La ciudad estaba situada al pie de una montaña y en la cima de esa montaña se encontraba una acrópolis dedicada a varios dioses griegos: Zeus, Atenea, Dionisio, además de la adoración del emperador romano. El altar más grande era el dedicado a Zeus. El fuego de ese altar se mantenía encendido todo el tiempo. Este altar pagano es lo que Apocalipsis describe como el trono de Satanás. Apocalipsis 2:13. Era como si el centro de operaciones del diablo se hubiera establecido allí, en la ciudad de Pérgamo. En la acrópolis de Pérgamo también se adoraba a Esculapio, el dios griego de la medicina. Y en los cultos de adoración que se le hacían, se utilizaban las serpientes. Como vemos, la sede de este dios relacionada con las serpientes es la misma que el de la serpiente antigua, o sea, Satanás, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. En Pérgamo estaba ubicado uno de los más grandes centros de salud del mundo antiguo. Galeno, el más famoso de los médicos greco-romanos, vivió mucho tiempo en esa ciudad. Lo que antes se conoció como Pérgamo se convirtió en la ciudad de Bergama y pertenece a lo que hoy se denomina en Turquía como la provincia de Esmirna. Del altar de Zeus que había allí, solo quedan las bases, ya que el resto del altar fue transportado a Alemania piedra por piedra. Y se puede ver en el Museo de Pérgamo en Berlín, donde se conserva una réplica. Hoy esa ciudad ha sido designada Patrimonio Mundial de la UNESCO en junio del año 2014. En esta ocasión nos vamos a concentrar en Apocalipsis capítulo 2 versículo 12, donde plantearemos la necesidad de que el cristiano sea consciente de la palabra de Dios. Como hemos dicho, el Señor siempre se presenta a cada una de estas 7 iglesias de una manera particular, dependiendo de la situación que esté viviendo la iglesia. Pues el Señor se presenta a la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Vamos a ver de qué manera un cristiano es consciente de la palabra de Dios. En primer lugar, un cristiano es consciente de la palabra de Dios cuando
la conoce. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 6 que el cristiano debe tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Cuando se habla de espada hay que pensar en enfrentamiento, en sangre, en muerte. Estas son las tres posibilidades de la guerra. Y el cristiano tiene una guerra contra Satanás. Tiene una guerra contra el mundo, contra la mentira. Por eso necesita apropiarse de la espada del Espíritu, la palabra de Dios, o sea, la verdad. Satanás y el mundo atentan contra la verdad de Dios. Y lamentablemente la iglesia de Pérgamo estaba siendo complaciente con el error. Esta presentación del Señor como la espada aguda de dos filos en Apocalipsis 2:12 nos recuerda las palabras que están escritas en Hebreos 4:12 y 13. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Los tuétanos en el cuerpo humano son la esencia última del cuerpo. Como ustedes saben, después de la piel están los músculos, después de los músculos están los huesos y después de los huesos están los tuétanos. Así que la palabra de Dios discierne todo lo del hombre, tanto lo físico como lo espiritual. La Biblia nos registra un panorama completo de la vida humana. En la Biblia podemos conocer al hombre en toda su plenitud tal como es. La Biblia desnuda al hombre de adentro hacia afuera. La palabra de Dios penetra y discierne todo lo concerniente al hombre, todo lo que está en el corazón del hombre. Uno pensaría que todos los cristianos conocen la Biblia, pero no es así. Lamentablemente hay muchos cristianos que descuidan su conocimiento de la palabra de Dios. Es importante aprovechar los conocimientos que adquirimos en las enseñanzas de la escuela dominical, en los sermones dominicales del pastor y en los estudios bíblicos cada semana. Pero eso no basta. Es necesario que cada cristiano profundice en el conocimiento de la Biblia de manera personal en su casa, que dedique tiempo cada semana para tener su propio estudio bíblico. Para conocer la Biblia hay que leerla de manera sistemática. Se puede tener un plan para leer la Biblia durante un año y al mismo tiempo que la va leyendo, va haciendo su propio estudio personal de los pasajes que se leen. Para eso son muy útiles los comentarios. Es muy importante que hagamos uso de los manuales de la escuela dominical que contienen pasajes bíblicos para cada día de la semana relacionados con el estudio bíblico que se presenta cada domingo. La responsabilidad no es solamente del maestro de la escuela dominical de estudiar su manual del maestro, sino que cada alumno de la escuela dominical también debe estudiar su manual cada día y hacer los ejercicios que le ayudarán a ir a la clase con un conocimiento previo del tema que se va a tratar. El gran esfuerzo que hacen los escritores y editores para la confección de esos manuales de estudio necesitan ser recompensados con el esfuerzo de cada persona matriculada en la escuela dominical. Debemos justificar la inversión que se ha hecho en términos espirituales, intelectuales, económicos, para que nos haya llegado a nuestras manos un material didáctico de gran altura que debe ser aprovechado al máximo. Animamos a los que todavía no participan en una escuela dominical a participar de esta actividad en una iglesia bautista en su comunidad. La escuela dominical cuenta con departamentos de niños, jóvenes y adultos con clases diseñadas para su edad y con maestros adiestrados en el conocimiento de la palabra de Dios, que cada semana preparan sus clases que imparten con mucho amor. Esta actividad es un servicio gratuito que la iglesia ofrece a todas las personas,
sean miembros o no de la iglesia. Así que anímese a participar y vaya con su familia a la iglesia cada domingo. El cristiano debe tener un conocimiento panorámico de la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. El conocimiento de la palabra de Dios es lo que nos ha llevado a conocer a Cristo. El Evangelio se conoce por lo que la Biblia dice, no por lo que los hombres dicen. Lo que los teólogos cristianos enseñan debe estar basado en lo que la Biblia dice. El Evangelio se conoce no por lo que la iglesia dice. La autoridad de la iglesia se deriva de la palabra de Dios, de la Biblia. Pero la Biblia, la palabra de Dios, no depende de la iglesia. El Evangelio se conoce no por lo que los comentarios o los libros dicen. Los comentaristas deben basar sus investigaciones en lo que la Biblia dice. No podemos basar nuestra fe en lo que algún libro que no sea la Biblia diga. En segundo lugar, un cristiano es consciente de la palabra de Dios cuando la cree. El conocimiento que tiene el cristiano debe ser acerca de la palabra de Dios, debe ser no solamente de la cabeza, sino también, y más importante aún, del corazón. El cristiano es consciente del poder que tiene la Biblia. Sabe que es la palabra de Dios. Sabe que es algo sobrenatural. El Señor Jesucristo se presenta a la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Y de dónde sale la espada según la visión del Hijo del Hombre en Apocalipsis 1? Bueno, pues sale de la boca del Señor. La espada sale de la boca del Señor. Indicativo claro de que la espada es su palabra. Todo lo que Él dice, todo lo que Dios dice. Y Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. La palabra de Dios es poderosa. Con su palabra poderosa el Señor hizo todas las cosas que nosotros vemos. El universo fue constituido por la palabra divina poderosa que dijo, sea esto, sea aquello, y se hizo, según lo registra el libro de Génesis. Y cuando Juan nos presenta al Señor Jesucristo en su Evangelio, comienza diciéndonos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Verbo aquí es palabra. Y más adelante en el mismo capítulo 1 nos dice, y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Pero note cómo el Señor Jesucristo se presenta a la iglesia de Pérgamo como la personificación misma de la palabra de poder que traspasa, que tiene el poder de mirar más allá de la apariencia. Esto es como los rayos X. Cuando vamos al médico para hacernos una radiografía, la razón de hacernos esa radiografía es porque no se puede ver a simple vista si hay algún daño interno dentro de nuestro cuerpo. Pero los rayos X van a revelar si hay algún hueso rasgado, si hay algún hueso roto o si hay algún tipo de anomalía que se pueda ver a través del estudio del rayo X. Así que este es un maravilloso descubrimiento del hombre que ha librado a muchas personas de quedar rencas y hasta los ha librado de morir. La denominación rayos X designa a una radiación electromagnética invisible para el ojo humano, capaz de atravesar cuerpos opacos y de imprimir las películas fotográficas. El físico alemán Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X en el año 1895. Gracias a Dios por este maravilloso adelanto de la ciencia que cada día salva muchas vidas. Y yo le digo, si eso es el hombre que puede mirar a través de un instrumento por medio del uso de sustancias químicas, mucho más fácil será para Dios mirar en lo más profundo del hombre. Queremos resaltar esa capacidad del Señor para poder ver hasta lo más escondido de nosotros. Quiere decir que no hay nada que se pueda esconder del escrutinio de Dios, del juicio de su palabra. Por eso es tan importante la Biblia. La Biblia no es algo de este mundo. El cristiano sabe que la Biblia está inspirada por Dios. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Aunque la escribieron hombres, esos hombres fueron inspirados por Dios. Así que la Biblia no es un invento humano, es la palabra de Dios. Y por eso es infalible, es inerrante, no se equivoca.
La vida del cristiano debe estar basada en lo que dice la Biblia. Si hay contradicción entre lo que dicen los hombres y lo que dice Dios, el cristiano debe hacer caso a lo que dice la Biblia. Hechos 4:19. Finalmente, un cristiano es consciente de la palabra de Dios cuando la usa. El cristiano debe hacer uso de la palabra de Dios en los momentos en que tenga que enfrentar al diablo y sus tentaciones, tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en el desierto, según nos narra Mateo 4, del 1 al 11. Y mire, Satanás sabe lo que dice la Biblia y él la cita de manera maliciosa para engañar. Si lo hizo con Cristo, de igual manera lo hará contra los cristianos. Y démonos cuenta cómo a cada una de las insinuaciones del enemigo Cristo respondió usando correctamente la palabra de Dios, a tal grado que finalmente Satanás le dejó. De este episodio tan dramático deriva Santiago su máxima revelada que dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Jesús citó la palabra de Dios que conocía de memoria. Por eso es importante aprender versículos bíblicos de memoria para usarlos oportunamente. El uso de pasajes bíblicos claves nos ayuda para recordar las promesas que hay en la Biblia para el cristiano. Es un bonito ejercicio recitar la palabra de Dios, usar la Biblia en nuestras conversaciones cotidianas, citarla como base de nuestras pláticas y argumentos. Debemos predicar la palabra de Dios a otros. Tenemos el mandamiento del Señor de Mateo 28, 19 al 20, en donde nos ordena predicar el Evangelio. Y la única manera como el hombre pecador ha de conocer las buenas nuevas de salvación es por medio de la predicación, nos dice Pablo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que es necesario predicar la palabra de Dios, el Evangelio. Y hay que predicarlo de forma oral. Hay que decir la Biblia con nuestra boca, en un idioma que sea entendible por el interlocutor y de una manera comprensible, ya sea de forma personal, ya sea por la radio, por la televisión, por las redes sociales y por cualquier medio de difusión auditiva que exista. La predicación de la palabra del Evangelio también debe hacerse de forma escrita, usando periódicos, tratados, cartas, etc. También debe usarse el arte para dar a conocer la palabra de Dios, pintar cuadros con escenas bíblicas, hacer letreros con porciones bíblicas, pintar murales con elementos distintivos del Evangelio, hacer dramas, hacer videos, hacer películas, canciones, poesía. Todos los medios deben usarse para llevar la palabra de Dios al conocimiento de la humanidad. El cristiano no se debe avergonzar del Evangelio. No le debe dar miedo hablar de lo que dice la Biblia delante de la gente, sino que el cristiano se siente enaltecido cuando da testimonio de su fe. Romanos 1:16. El cristiano debe invitar a sus amigos a la escuela dominical, a los estudios bíblicos de la iglesia y convidar a sus amigos para compartir la palabra de Dios mediante estudios bíblicos personalizados y dar a conocer las buenas nuevas de salvación de manera oportuna y hacer eso con mucha frecuencia. Sea un buen cristiano. No se avergüence de la palabra de Dios. Dios te bendiga.